hay cuatro factores que son fundamentales, ¿no? El modelo de administración, el modelo de política cultural, la situación actual del estado del bienestar, de las hipótesis de reforma, y por último hay unos ciertos paradigmas contemporáneos de cómo debe ser la gestión pública, ¿no? Entonces estos cuatro factores influyen sobre este concepto de externalització. La llei diu que quan no tens els mitjans adients per desenvolupar una activitat, la pots externalitzar, no? I aquesta seria la raó principal per la qual externalitzes un servei, ¿no? Normalmente es para ahorrar, así de claro. O sea, ¿esto qué nos cuesta? 100, a ver si nos cuesta 80. Yo no creo que sea un objetivo, ciertamente, que mejore la profesionalización, que mejore la operativa. Debería serlo, Debería. Quan decideixes que un servei ha d'estar externalitzat o no? Bueno, depèn molt, diguem-ne, de l'orientació del projecte, de la construcció del projecte. Hi ha moltes administracions que ho fan per una qüestió estrictament de no carregar-se de més personal. Nosaltres sempre hem treballat amb la idea de que quan tenim un projecte molt construït i muntat i tenim clar, bàsicament ho fem amb equipaments culturals, no? Amb centres cívics, bàsicament. Anem cap a la externalització. El concepto de externalización en la gestión de equipamientos municipales, digamos, encuentro que es un modelo de gestión necesario por varias razones. La administración tiene una rigidez en sí misma que no permite adaptarse con tanta rapidez a los continuos cambios que estamos teniendo en nuestra sociedad. Hay cambios, estamos habituados pues, desde la irrupción de Internet y de las nuevas tecnologías, los cambios en el modo de trabajo pues, han sido vertiginosos. Hay algunos elementos que son más lógicos de externalizar en las organizaciones, que son aquellos conocimientos que son más periféricos en mi saber hacer, ¿no? Servicios complementarios, todos los proyectos temporales y los auxiliares están externalizados. Por tanto, solo el núcleo duro, como mucho, se queda en manos de la propia administración. Al MACBA, la gestió de la llibreria està externalitzada amb una empresa especialitzada en aquest sector i en realitat no és un cas aïllat d'externalització, ja que la política del MACBA és gestionar directament tot allò que és un servei o una funció nuclear i per tant que està lligada directament a la nostra missió, a la nostra raó de ser. També el bar que obrim a l'estiu, que també està externalitzat, també via concessió, o la gestió d'infraestructures tecnològiques complexes, o fins i tot parlem de neteja y seguretat. En el día a día existe un seguimiento por parte de una persona o de un departamento, digamos, de la administración, y el seguimiento se hace en dos líneas diferentes. Por una parte, un seguimiento mucho más económico-administrativo, la otra línea es más de programación. Hay un seguimiento de que todo lo que hagamos tenga el sentido por el cual la empresa gestora pues, ha ganado un concurso público, ¿no? Cuando hablamos del seguimiento, cuando hablamos de la forma de indicadores de seguimiento o de informes, yo creo que estamos viendo un cambio fundamental. Digamos que la época de hacer un proyecto y presentar una memoria sigue estando vigente, pero también es cierto que el impacto de las tecnologías de la información y de la comunicación nos llevan, sin lugar a duda, a cambiar estas formas de hacer seguimiento. El fet que sigui una concessió és que, per una altra banda, també ens interessa que aquest servei estigui alineat amb la resta de serveis i, per tant, poder exercir un cert control sobre el que està prestant el servei i també una certa compartició de risc. El contracte és un contracte de concessió administrativa. Aquí s'elaboren uns plecs de clàusules tècniques i administratives, i a les tècniques s'especifica molt bé quins són els requisits, què és el que demanem nosaltres al possible adjudicatari, quines serien les condicions del servei i quin és el modelo de relació entre el MACBA y aquest adjudicatari. Cuando hablamos de externalizar no estamos hablando en ningún momento de privatizar, por lo tanto la responsabilidad sigue siendo pública y todo lo que allí pase tiene que estar bajo esa responsabilidad. Por lo tanto, las labores de planificación, las labores de evaluación, yo creo que son responsabilidad no exclusiva, pero sí con más capacidad de decisión, con más capacidad de análisis de la administración pública. El que sí que tenim clar és que no hi ha externalització sense projecte,
que el projecte és municipal i que busquem una relació de complicitat amb empreses del sector privat que puguin aportar el seu coneixement del sector, del projecte, y siempre intenten buscar una relación de colaboración y de enriquecimiento mutuo. Yo creo que a nivel de sectores, todos los ámbitos son bastante externalizables. Lo que pasa es que yo creo que hay algunas cosas que no. Ya no por impedimento legal, sino porque yo creo que hay funciones que serían lógicas. Por ejemplo, no tendría mucha lógica externalizar todo lo que sería el seguimiento de subvenciones. No tendría mucha lógica externalizar algo que tiene que ver con la política cultural. Ahora, a partir de aquí, todo el ámbito de consultoría, en todo el ámbito de gestión de equipamientos, en todo el ámbito de lo que sería gestión de tanto equipamientos polivalentes como especializados, en la gestión de campañas de programación cultural, sí. Es muy común decir, he pedido un estudio para que me digan cómo hacer un plan de equipamientos, de objetivo. Dice, ¿y después qué? Después lo gestiono yo, con mis funcionarios, todo no sé qué. Lo normal dices, no, se debería ser al revés. O sea, tú deberías elaborar y diseñar y después decir, oye, hay una empresa que lo hace muy bien, hay una fundación que trabaja excelentemente esto, que lo hagan. Las mejores experiencias que yo conozco de externalización en el campo de la cultura se basan en que la administración debe evaluar y dejar en perfectas condiciones todas las necesidades estructurales. Y entonces acordar cómo se diseñan y ejecutan las operativas.